Venga. Adelante. Bueno, pues como siempre, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos presentando un informe que es importante, ¿sí? El informe sobre salud en Juárez. La salud es una de las cosas, no, es la preocupación más importante que los juarenses hemos declarado en este último año, ¿sí? En la encuesta de percepción que levantamos, la última, resulta ser el tema más preocupante para todos los que vivimos en esta ciudad. Y bueno, pues eso de alguna manera nos llevó a que sea el de los primeros informes, si no es que el primero que presentamos este año, debido a esta relevancia, ¿sí? Estamos presentando la información más reciente que hay sobre fuentes oficiales y sobre la percepción de la gente. Y son dos cosas muy importantes. Una cosa son los números fríos que nos dan la información oficial, y otra cosa es la que estamos sintiendo las personas que vivimos en esta ciudad todos los benditos días, ¿sí? Entonces queremos presentar esta doble vía de información para tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo. Vamos a hacer llegar esta información a todos los presentes y a toda nuestra base de datos, y específicamente a todos los implicados en este tema tan importante que es crucial en este momento. Van a estar presentando Erika Don Juan, que es la coordinadora de nuestro programa Así Estamos Juárez, y Alexius Rodallegas, que es el coordinador de comunicación. Van a presentar diferentes segmentos cada uno, y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Esperemos hacerlo esto de una manera ágil, que sea información que sea relevante para todos. Y bueno, vamos a empezar. Le damos la palabra a Erika. ¿Qué tal? Pues bienvenidos sean, y pues vamos a arrancar de una vez para no pues quitar el tiempo, ¿no? Vamos a arrancar con los datos, y el primer segmento de información que quiero presentarles son un tema de infraestructura. Durante los últimos años, desde Así Estamos Juárez, hemos estado solicitando constantemente a las principales instituciones que se encargan de la salud pública, entre ellas, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ciertos indicadores sobre la capacidad y la infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, el primer tema es los establecimientos que tenemos los juarenses para lo que es atendernos cualquier problema de salud. De acuerdo al DNUE, y ya para consultado por ahí de marzo del 2021, en Juárez había o hay más de 1,800 establecimientos que de alguna forma están relacionados con salud. Si esta cifra se compara con el año pasado, hay una disminución en algunos tópicos, ¿verdad? De estos establecimientos, pero para el día de hoy, bueno, el DNUE dice hay 1,800 unidades económicas entre consultorios médicos externos, consultorios dentales, laboratorios, residencias de asistencia social, hospitales y hospitales de otras especialidades. De hecho, el dato que más cayó, si lo comparamos con el que presentamos en el informe el año pasado, fue precisamente residencias de asistencia social. Fue uno de los datos que más viene a la baja en base a la información del DNUE. De acuerdo a los datos que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social en las solicitudes que le hacemos, en el 2020 había 1,200,000 personas con IMSS, o con ISSSTE o con Seguro Popular. Es como la suma de todo lo que reportaba estas instituciones. Si de este total establecemos el porcentaje, pues el 75.7 son derechohabientes del IMSS, el 3.7 en 2020 eran, ya al cierre eran derechohabientes del ISSSTE, y en el caso del INSABI y el Seguro Popular, que si ustedes se observan, ha venido disminuyendo esa tasa a través del tiempo. En 2012, cuando empezamos a solicitar esta información, la tasa era por ahí del 25, 26%. En 2013, a partir de ese año empezó una disminución en la cantidad de derechohabientes o gente que tenía Seguro Popular, hoy en SABI, ¿verdad? Por eso se queda ahí el nombre. Y en los últimos 3 años esta cifra había estado disminuyendo esta tasa, y ahora en 2020 no pudimos obtener esta información en las solicitudes,
ya la volvimos a pedir, ¿verdad? Por ahí se están peleando entre quién nos la debe dar, que tradicionalmente quien nos la daba o la institución que nos la daba ya dice que ya no está a su cargo este dato, entonces estamos viendo para poder actualizar cuál es la tasa que actualmente hay por parte del INSABI. Otro de los temas y que es bien importante y lo hemos notado sobre todo en esta situación de la pandemia es la cantidad de camas que cuentan las instituciones. El IMSS, que es, como ya vimos estadísticamente, el organismo público de salud pública que más atiende a los juarenses, es más del 70%, ¿no? Tiene o es derechohabiente de ahí, pues les hemos pedido, bueno, cuántas son las camas sensibles con las que cuentas para Juárez. Si ustedes observan este gráfico, sobre todo en los últimos años, esta cifra se ha estabilizado en 678. Ya con datos del censo 2020 y con pronósticos poblacionales que podemos hacer del censo, del conteo de la encuesta intercensal en 2015 y la población que contabilizó INEGI en el censo en el 2020, podemos hacer una estimación de camas sensibles por cada 100,000 habitantes en Juárez, ¿sí? Que es la grafiquita que les estoy presentando en este momento. Y si ustedes observan, la lógica nos dice pues, que la población se ha venido incrementando en los últimos años, del 2005, por ejemplo, del 2015, perdón, por ejemplo, al 2020, y las camas sensibles disponibles en la principal institución, pues no ha sido así, por eso se ve esta caída porque al estimar con la población del 2020, ya la cantidad de habitantes y la misma cantidad de camas sensibles que no se ha modificado a través del tiempo, pues esta tasa de camas sensibles por cada 100,000 habitantes el día de hoy es la más baja que hemos obtenido desde que estamos construyendo este indicador en 44.8 camas sensibles por cada 100,000 habitantes en Juárez, ¿no? Entonces, esa información pues es muy importante para ver el tema de infraestructura. El tema de los nacimientos y aquellos bebés que puedan nacer con ciertos problemas y que requieran una incubadora es parte también de la infraestructura que solicitamos. Igual, a través del tiempo, desde que estamos en el sistema de indicadores Plan Estratégico de Juárez, ha solicitado cuántas incubadoras se cuentan por esta principal institución. Y si ustedes se fijan, pues ha estado fluctuando de 26 a 28, que es la última cifra que nos proporcionó el IMSS. Y cuando se calcula el número de incubadoras por cada, en esta ocasión sería por cada 1,000 nacimientos, aquí observamos que los nacimientos, de hecho, bueno, no viene aquí esta gráfica, pero los nacimientos han venido a la baja en los últimos años. Cada vez nacemos menos personas en Juárez, ha habido una disminución de nacimientos y aunque la cantidad de incubadoras sea la misma, o haya crecido ligeramente, el hecho de que el número de nacimientos esté en disminución, pues es el reflejo de este incremento en cantidad de incubadoras por cada 1,000 nacimientos que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión para el tema de los nacimientos. Que también preguntamos sobre los quirófanos que hay disponibles en la ciudad. Y aquí es donde sí hay un incremento. Desde que empezamos a solicitar esta información, una de las situaciones por las que más se quejaban los juarenses a nivel histórico, desde la encuesta de percepción, era lo tardado que eran sus operaciones, ¿no? Que había que esperar, la falta de quirófanos, etcétera. Entonces, desde que empezamos a hacer esta solicitud, si ustedes se fijan, los primeros años, había entre 17 y 15 quirófanos habilitados y disponibles para las operaciones que se requirieran, y a partir de ahí empezó a crecer, luego se estabiliza por ahí en 25, y en 2019 nos dijeron que había 32 quirófanos habilitados. En 2020 se queda en 30, pero aún así es de las tasas más altas que se ha tenido en los últimos años, con excepción del 2019, que había 32 quirófanos habilitados. Entonces, esta es parte también pues, de una estadística importante porque pues, nos permite calcular el indicador de quirófanos disponibles en el Instituto Mexicano del Seguro Social por cada 100,000 habitantes. Y en esta situación, pues, déjenme ver cómo borro por andar escribiendo, ya ven. En esta situación, se observa que aun y que han crecido los quirófanos, ¿sí? Por eso es importante calcular el indicador por cada 100,000 habitantes, aunque sí han incrementado los quirófanos, no, el ritmo de crecimiento de la población ha sido más alto y aún así, pues no se logra superar la cifra. De hecho,
en 2020 con esta disminución de 2 quirófanos, se logró igualar la tasa que por ahí había en 2015 de 2 quirófanos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, esta es la información con respecto a quirófanos. Lo mismo para rayas X en las clínicas del IMSS. Los últimos años son 25 rayos X y pues la población ha crecido y esto ha hecho que la cantidad de rayos X disponibles por cada 100 habitantes esté en una tasa de 1.7, que es mucho más baja con la que arrancamos en 2000. Si ustedes observan, en 2010 eran 2, luego se cae a 1.9, 1.8, 1.2, crece en ciertos periodos, pero ahorita está estabilizada en 1.7 quirófanos por cada, perdón, rayos X disponibles por cada 100,000 habitantes. También la infraestructura del personal médico es de suma importancia. En 2020, ya al cierre del año, con la información que nos presentan vía Infomex, tanto el ISSSTE como el IMSS, el Seguro Popular, pues lamentablemente, bueno, INSABI, perdón, lamentablemente no nos ha entregado esta información, pero vemos un incremento, si ustedes se fijan, de 2019 al 2020 en la cantidad de médicos de las distintas especialidades, de acuerdo a los datos que nos proporciona el IMSS, un crecimiento de 1,200 a 1,500, y eso nos da una tasa de 99 médicos por cada 100,000 habitantes. Con la cantidad de los médicos del ISSSTE, son 118 médicos ISSSTE que aparentemente tienen en su sistema, y nos da una tasa de 7.8 médicos en el ISSSTE por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, esta es la información del personal que nos atiende a todos aquellos que tienen o son derechohabientes de alguna de estas instituciones. Y así nada más a términos generales, si vemos la información del IMSS, la tasa más importante es la tasa que suma las especialidades, pero porque suma todos aquellos que son 1, 2, 3, son pocos casos, pero dentro de estas especialidades, por ejemplo, están los neumólogos. Esta tasa que está aquí del 29.6 suma una sinfín de especialidades en donde hay poquitos, pero hay por lo menos uno. Donde la tasa está más amplia, si ustedes se fijan, son los médicos o el personal que es de medicina familiar, así la cataloga el IMSS, el 28.7 de todos esos 1,500, se me olvidó ahorita la cifra, el 28.7 son médicos familiares. Hay una tasa de residentes, el 5.3 son ginecobstetras, y ahí es como las 3 tasas más importantes junto con el personal internista, ¿sí? El personal que le consideran como interno. Luego están odontólogos, cirujanos, pediatras y todos los demás que son poquitos se suman en esta tasa del 29.6, ¿no? Entonces, ese es el personal que está atendiendo. En el ISSSTE, la cifra es muy semejante de esta cantidad de médicos que nos dicen que hay. El ISSSTE, el 44.9 suma las pequeñas especialidades, ¿no? Son datos pequeños que suman todas las especialidades, y luego la tasa más importante, pues son los médicos familiares, personal que ellos clasifican como de otras labores, pero que están relacionados con la salud, internistas, ginecobstetras, cirujanos, pasantes, etcétera. Esta es nuestra infraestructura, y con esta infraestructura es con la que se atienden los juarenses, y una parte importante que hemos venido haciendo desde el Plan Estratégico Juárez es que los juarenses evalúen la satisfacción con los servicios de salud que reciben. El 2020 fue un año especial, fue el año de la pandemia, ¿verdad? Tenemos los números frescos de la última encuesta de percepción que cierra el año del 2020 y que se le pregunta a los juarenses distintos temas, no solamente el de salud, pero es uno de los temas que se toca. Y como bien dijo Sergio, una de las variables interesantes es que una de las preocupaciones más importantes de los juarenses, además de la inseguridad, es el tema de la salud. Es el tema de la salud, incluso de la mortalidad. Son temas que ya están reflexionando hoy en día los juarenses en sus hogares. Y les voy a pedir para no tardarnos, porque hay mucha información que compartir, que nos centremos en los datos 2020, tenemos el histórico, pero si nos centramos en los datos del último año, esta gráfica que les estoy presentando es una gráfica en donde los juarenses le dan una calificación del 1 al 10 a la satisfacción en general que tienen con la calidad y el servicio el verdecito de aquí, es el IMSS, que si ustedes se fijan es una escalerita, están ordenados en escalera. El IMSS es el que está peor evaluado en términos generales sobre su calidad.
7.42, luego sigue el ISSSTE, los derechohabientes del ISSSTE, 7.68, y luego los derechohabientes del INSABI o el Seguro Popular en su momento, 8.22. Esto están evaluando su percepción respecto al 2020, y aquellos que se atienden en clínicas privadas o en médicos privados, pues son los que tienen la calificación más amplia, que son el 8.97. Y esta evaluación del 1 al 10 la hacen para muchos temas. Por ejemplo, las instalaciones. Si ustedes se fijan, el tema de las instalaciones tiene peores calificaciones que el anterior. Igual, si nos centramos en el 2020 para rapidez del gráfico, el peor evaluado es de nuevamente el IMSS, muy cercano, ahí sí no están tan separados, el ISSSTE, y luego 8.18 el Seguro Popular, 8.99 las instalaciones de los médicos privados. El trato del personal médico nuevamente está en el último lugar. El personal médico del IMSS es 7.64, 7.7 el ISSSTE, 8.37 el INSABI, quienes se atendieron en INSABI, y 9.1, aquí ya se logra el 9, los que se atendieron en instituciones médicas privadas. Lo que es importante comentar en lo que estoy pasando estos gráficos es que la gente que califica es la gente que dijo que se atendió o usó ese establecimiento, o se atendió en el IMSS, se atendió en el ISSSTE, se atendió en el INSABI o en el Seguro Bienestar. Entonces, esta es una de las peor evaluadas. Si se fijan las gráficas y las comparáramos con las anteriores, estas tienen las calificaciones más bajas, y tiene que ver con el tiempo de espera, la satisfacción por la espera en ser atendido. Aquí ni siquiera el 7 lo logra el IMSS, con 6.79, y luego sigue el ISSSTE, y está la misma escalerita si ustedes observan, ¿no? Y aquí sí no logra el 9, tampoco los médicos privados, porque pues tienen por ahí un 8.69 en su satisfacción sobre el tiempo. La disponibilidad de las medicinas también se evalúa, y también son de las peores evaluadas entre todas las variables que están evaluando los juarenses. En 2020, que es al cierre del año, obtiene un 6.91, nuevamente no alcanza ni el 7, lo que es el IMSS, por la disponibilidad de medicamentos, luego un 7 los quienes dependen del ISSSTE, un 7.57 quienes dependen de Bienestar o Seguro Popular, y menos del 9, pero sigue siendo los más altos, pues quienes tienen servicios médicos privados. La atención recibida, la misma escalerita vemos, 7.52, 7.78, 8.2, aquí sí hay un 9 ya, el 9 lo reciben los médicos privados, con la satisfacción en la atención que recibieron quienes lo usaron. Y la cercanía de los centros de salud es otra situación que evalúan los juarenses. Nuevamente todos están por los 7. Aquí quien tiene más baja la calificación no es ahora el IMSS, ahora es, si ustedes observan, el cuadrito gris, es el ISSSTE, quienes tienen la calificación aquí ya de 7, y aunque sigue siendo los servicios privados los mejor evaluados, también es una de las calificaciones más bajas que obtuvieron cuando se compara con todas las preguntas anteriores, con un 8.24. En términos generales, ese es el tema de satisfacción, ese es el tema de infraestructura. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Alexius para que él nos platique sobre algunos datos de lo que fue precisamente el tema del COVID hasta ahorita. No voy a dejar de compartir para que él pueda compartir su pantalla. Muchas gracias, Erika. Ahí pueden ya ver la pantalla. Sí. Sí, ya se ve muy claramente. Bien. Bueno, después de ver la situación de la infraestructura y la satisfacción de la ciudadanía, que vale la pena remarcar que hubo algunos cambios positivos y algunos otros tantos negativos comparado con el año anterior, es decir, previo a la pandemia, pues ahora sigue compartir la situación de la pandemia por COVID-19 en Juárez. Al 9 de marzo, que es la fecha en la que hicimos corte, desde luego que para medios de comunicación e incluso para la población en general hay un seguimiento diario, pero muchas veces es necesario detenernos en un punto y analizar un poquito más a fondo la situación.
Al 9 de marzo estamos hablando de 21.442 casos confirmados por COVID-19 en nuestra ciudad y una cantidad de defunciones de 2.761 personas. Esto con datos de gobierno federal. Utilizamos esta fuente porque son los que proporciona CONACYT, porque más adelante vamos a hacer un comparativo con los 20 municipios más poblados del país y para contar con una fuente única. De manera histórica, si podemos ver desde el inicio, bueno, identificamos 3 periodos, discutiblemente podría ser un cuarto, pero ahorita les explico por qué no está. De enero a marzo vimos este periodo sin casos registrados, donde apenas estaban apareciendo. Tuvimos aquellos casos de importación, recordarán aquella época donde se hablaba de las fases de la pandemia. Los pequeños casos de importación, personas que venían de fuera o que habían viajado y llegaban a la ciudad ya con el contagio. Después el proceso comunitario, todo lo que ya se mencionó tanto el año pasado. A partir de abril fue cuando empezamos con un periodo de casos registrados con una tendencia estable. Se puede ver por aquí una tendencia más o menos sinoidal. Y así duró varios meses hasta que llegamos a septiembre de 2020, que es cuando tuvimos un periodo de crecimiento de casos diarios muy, muy acelerado, exponencial, de hecho. Y este pico llegó al máximo a mediados de octubre, que podrán verlo por aquí. En esta fase fue cuando tuvimos crisis de ocupación hospitalaria, cuando estuvimos en problemas de desabastos de temas como oxígeno. Y finalmente, bueno, esa curva se dio para diciembre, es decir, desde octubre hasta diciembre seguimos teniendo casos muy elevados y a partir de ahí parece ser que hay un periodo de casos registrados estables como estábamos en abril de 2020, pero la razón por la que no le incluimos una etiqueta en esta parte es porque, bueno, ahora ya sabemos lo que pasa si nos relajamos y ya sabemos que este crecimiento o esta estabilidad depende de las acciones que tome la ciudadanía y no de un tema específicamente del virus que vaya cediendo, que vaya terminando. Y por ese mismo aprendizaje es que, bueno, esta estabilidad es frágil y vale la pena siempre tener en mente que la situación de la pandemia pasa por las acciones que tome la propia población y por las medidas que sean impuestas por la autoridad. Y no es un caso que nos haga creer que la pandemia está terminando o que está cerca de su fin, etcétera. Entre los comparativos que tenemos entre los 20 municipios más poblados del país, tenemos la tasa de defunciones por cada 100,000 habitantes. En el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de compartirles algunos datos, este mismo comparativo, y Juárez se encontraba en el 6º puesto de más defunciones por cada 100,000 habitantes. Y bueno, ahora nos encontramos en el puesto 15, aquí pueden identificar a Juárez. Y bueno, si bien todos han ido aumentando de diciembre para acá, estábamos en un rango de 140, ahora estamos en un rango de 190. Bueno, este crecimiento ha sido paulatino junto con el desarrollo de la pandemia. Ha habido movimientos importantes en los otros municipios. Notoriamente, los municipios como Mexicali se encontraba en primer puesto en aquel entonces. Tijuana tenía problemas importantes también de contagios y defunciones. Y esto se ha estabilizado mientras municipios como León y Puebla tienen tasas de defunciones por encima de las 300, que es una tasa bastante alta, si lo comparamos sobre todo con su propia situación en diciembre, donde, bueno, la mayoría de los casos estaban entre 150 y 200, y ahora, bueno, supera los 300. Esto, bueno, nos da una noción estandarizada de cómo se vive la pandemia en cada uno de los municipios, porque generalmente estamos tratando con datos absolutos o con datos brutos cuando se habla de esto en medios nacionales y en comparativos de este tipo. No nos sirve para comparar, conocer solamente el número de defunciones o solamente el número de contagios, porque cada población es distinta en términos de tamaño poblacional y de condiciones sociales.
y esto nos permite tener un estándar que nos da a conocer, por ejemplo, cómo se vive la pandemia en Juárez, y otro de los municipios del estado que figura entre estos 20 es el municipio de Chihuahua, donde la tasa de defunciones es de 135 frente a 190. Hace algunos meses, en diciembre, estábamos hablando de una tasa de 70 frente a una de 140. Esto nos da a entender que en estos 3 meses, bueno, la ciudad de Chihuahua ahora vive la pandemia como la vivíamos nosotros en aquel corte que realizamos en noviembre, mientras que Juárez ha seguido creciendo, pero cada vez es menos la diferencia, lo cual implica que esta tasa de defunciones ha crecido más en otros lugares que en Juárez. Sobre la tasa de letalidad, esto tiene que ver con las defunciones por cada caso confirmado, defunciones entre casos confirmados, en otras palabras, de las personas que confirman su contagio, que se tiene registro de su contagio, cuántas desafortunadamente pierden la vida. Para este caso, Juárez se mantiene igual que en el mes de diciembre, en el 7º puesto, con una tasa de letalidad del 12.9%, es decir, a grandes rasgos, de cada 10 casos confirmados, desafortunadamente una persona pierde la vida. En comparación con el mes de diciembre, nos encontrábamos en una tasa de 13.5 me parece, y ha bajado ligeramente, pero no de manera significativa. El caso de Tijuana y Mexicali siguen siendo altos en comparación con el resto. Tijuana en particular, bueno, casi llega al doble de la situación de Juárez, ¿no? Es decir, una de cada 5 personas contagiadas por COVID-19 termina perdiendo la vida. En comparación con Chihuahua, que se encuentra por esta zona, es de 10.4 frente a 12.9. Realmente la situación es similar. Y este dato lo comenté también en aquella presentación de diciembre y les reitero, es muy fácil de entender, pero es muy difícil de interpretar. Es fácil saber que lo que estamos diciendo es que de cada 10 personas contagiadas por COVID-19, una desafortunadamente pierde la vida. Lo que es difícil es saber por qué y sobre todo saber por qué entre los diferentes municipios, es decir, la comparación tampoco sería directa en ese escenario, puesto que, perdón, me estaba viendo aquí un asunto con el audio, ahora sí. Puesto que cada uno de los municipios tiene una dinámica distinta y hay diferentes factores y es multifactorial, lo que nos hace saber por qué una de cada 10 personas contagiadas de COVID pierde la vida. Lo primero es, esta es una enfermedad que a la fecha no tiene cura. Hay algunos tratamientos experimentales que realmente no se utilizan de manera masiva. Por el otro, cada uno de estos municipios va a tener diferentes dinámicas sociales, diferentes edades promedio, y sobre todo una situación de salud muy, muy distinta previa al inicio de la pandemia, es decir, índices de todas estas comorbilidades que hacen más difícil el buen término de esta enfermedad, es decir, todas estas enfermedades que afectan y hacen más grave el caso de COVID, y desde luego en algunos casos debe intervenir la infraestructura, pero finalmente es muy difícil hacer un juicio de por qué la tasa de letalidad es la que es. Solo podemos saber en estos momentos que esta es la tasa de letalidad de Juárez y que de cada 10 personas contagiadas, una pierde la vida. Y bueno, tras ver todo esto, en conclusión, bueno, hemos arrastrado un rezago de muchos años en la infraestructura del sector salud, como lo presentó Erika al principio. Bueno, esto arrastra mucho tiempo donde había falta de camas, de quirófanos, de equipos de rayos X. Y este rezago en infraestructura no es limitativo para Juárez, es un problema nacional y de muchos años, estamos hablando de décadas, donde la infraestructura ha seguido o estática, como lo vimos en muchos de los casos que presentó Erika, mientras la población crece, o en su defecto es aún peor, ¿no? Se pierde infraestructura porque se desgasta y no se repone, pero la población sigue en crecimiento. Entonces, esta situación, bueno, hace cada vez más difícil contar con acceso a una atención médica
necesaria, sobre todo en el momento en el que estamos atravesando una crisis de salud sin precedentes, ha impactado a todos los países del mundo sin distinción, de una u otra forma ha golpeado a todos los países, también lo vemos en los informes de economía, también ahí está el impacto. Por otro lado, los sistemas de salud pública están sufriendo sobrecargas, aquí la sufrimos en octubre y en noviembre, una sobrecarga hospitalaria importante, y en lo general en todo el año ha sido un año muy complicado para el personal médico. Todas las personas que se dedican a la atención médica y a esto que le llaman la primera línea, bueno, ha sido un año muy desgastante, donde se ha puesto a prueba, vaya, desde su vocación hasta su tolerancia a la frustración, una serie de situaciones que, vistas desde el punto de vista humano, han sido muy, muy pesadas, y aún así es muy, muy interesante ver cómo estos sistemas de salud, con estos niveles de carga, bueno, las evaluaciones que da la ciudadanía tras haber vivido un año completo con pandemia, lo que dice la ciudadanía de los servicios de salud, si viéramos los datos que presentó Erika comparando 2019, que fue antes de la pandemia, a 2020, bueno, pues este desgaste no se ve reflejado en una caída significativa en los servicios, es decir, la ciudadanía no está notoriamente insatisfecha por esto, lo cual habla bien del trabajo que ha hecho el equipo médico, y también habla de la empatía que ha tenido la población hacia el personal de salud que se encuentra en una situación muy, muy complicada. Lo que sigue en el tema de salud, vamos a seguir de cerca la vacunación de la población en general. En Juárez ha iniciado la vacunación del personal médico, pero no hemos iniciado con las personas mayores, que son parte ya de estos procesos de la población en general. Y vamos a seguir el proceso, y será finalmente la ciudadanía quien podrá evaluar este proceso de vacunación y, en general, la gestión de la pandemia por parte de las autoridades. Con esto doy fin a mi parte y nos quedamos para preguntas y respuestas. Adelante. Hola, buenos días, José Luis Mauricio. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Adelante. están? Oye, Erika, una pregunta. En tu presentación me gustaría saber, si tuvieras el dato, no estoy seguro si lo tienes a la mano, sobre la media nacional de toda la estadística que nos presentaste, porque pues vemos el tema de cuántas camas por cada 100,000 habitantes, etcétera, etcétera, pero estamos dentro de la media nacional, estamos por debajo. ¿En esa situación tendrás esa información o únicamente son mediciones de año con año en Juárez? Estas son las mediciones de año con año en Juárez. No tengo a la mano la media nacional, pero sí existe esa información que IMSS proporciona, y en esta ocasión pues no nos comparamos con otros municipios o con esa media nacional. La medición la hemos estado haciendo a través del tiempo con nosotros, y no tendría la cifra para decir si estamos muy por debajo, estamos igual que la media nacional. Hace un año había una información que revisaba precisamente sobre eso, y también a nivel nacional había problemas de infraestructura, tasas muy bajas por cada 100,000 habitantes, pero no estamos ahorita comparándonos, no tendría los datos para decirte, híjole, estamos igual que los demás, o estamos muy por debajo, ¿no? O muy por encima del resto. Pero lo podemos agregar, es información que está a nivel nacional. Claro, sí, creo que sería interesante en la siguiente ocasión poder tener ese parámetro para ver si pues estamos bien en relación a lo demás, a la media nacional, porque creo que es un dato que nos serviría mucho de referencia para poder exigir, o bueno, más que exigir, saber, conocer la información para poder tener herramientas, ¿no? de toma de decisión. Muchas gracias, Erika. No, al contrario, tomo nota. Claro que sí tomo nota. Saben que a nivel municipio, y a lo mejor esta es una situación a nivel municipio, esa información no la proporciona el IMSS, no está en sus, si tú entras a sus datos, a sus cifras abiertas, la tiene a nivel estado y a nivel país. Y entonces, pues nosotros la solicitamos vía Infomex. Hemos hecho un esfuerzo año con año de enviar una solicitud a Infomex para pedirla. Por eso no nos hemos comparado con los otros 20 municipios, porque tendríamos que hacer lo mismo para cada municipio.
pero sí podemos hacer, y eso es sencillo porque sí lo presenta a nivel nacional, y con todo gusto es una nota que tomo para que para la próxima tengamos el comparativo Juárez versus el promedio nacional. Excelente, muchísimas gracias y felicidades por la información, la verdad, muchas felicidades. Gracias, José. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, Paola Gamboa del Heraldo. Ahorita ustedes en la presentación mencionaban o se mostraba que pues el instituto, el IMSS, es el que tiene el mayor número de población tanto afiliada y que también, aunque en poco, pero ha tratado de incrementar su infraestructura en diferentes aspectos, ¿no? Pero también es el peor calificado por la comunidad. Ustedes, en su percepción, ¿qué creen que es lo que tendría que hacer el instituto para poder cambiar ese tipo de percepción y que el servicio se vaya mejorando poco a poco? Sabemos que pues tiene muchísima carga de derechohabientes, pero ¿qué se podría hacer para mejorar la atención, o qué podría hacer el instituto en base a su perspectiva para mejorar la atención médica? Mira, yo sí creo, no sé, Alexis, yo sí creo que mucho sí tiene que ver la infraestructura, porque los últimos años ha estado prácticamente con una tendencia estable mientras la población va creciendo y va creciendo. Creo que ese es uno de los factores. Lamentablemente la infraestructura cuesta, ¿verdad? El tener un quirófano, el tener un ventilador, el tener una cama sensible, requiere espacio, requiere, cuesta, e imagino, ¿verdad? El tema de presupuesto. Entonces, creo que sí le falta inversión de infraestructura. El personal médico, dentro de lo que cabe, ha tratado de incrementarse lento, pero ha habido un incremento, sobre todo el año pasado, es donde se ve un incremento más fuerte. Pero son temas o rezagos históricos. Creo yo que sí es un tema de presupuestos, es un tema de que muchos años me ha tocado ver, ¿verdad? De la iniciativa empresarial tratando de gestionar que se bajen los recursos, que haya más clínicas, que haya más cercanía, el trato con los médicos tiene que ver con capacitación, son tantas cosas, creo, desde mi perspectiva, pero sí es importante visibilizarlo precisamente para la exigencia, precisamente para ver qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Si la gente se queja del trato, si la gente se queja de la disponibilidad de medicamentos, si la gente se queja de la cercanía, de la espera, etcétera, qué situaciones, dado los recursos limitados, pudiéramos hacer para empezar a incidir en eso, pues las instituciones que le corresponden y la misma ciudadanía hagan lo que a nosotros nos corresponde. Creo que la infraestructura es la clave también del por qué se atrasan operaciones, o por qué a lo mejor el médico pues no puede atender a tiempo, y la calificación o la mala evaluación pues se la lleva a él, ¿verdad? Es lo que la gente lo que ve es el trato directo. Entonces es toda una serie de situaciones. No sé si tú quieras agregar algo, Alexios, pero mi perspectiva sería: la infraestructura no ha crecido, al contrario, ha estado estable, y siento que eso, pues, imagínate, metes más gente y más gente y más gente, y pues estás haciendo milagros con lo que tienes, ¿verdad? No has aumentado tu infraestructura. Sí, yo añadiría sobre ese mismo proceso, como bien mencionabas, Paula, tiene la mayor carga de derechohabiencia el Seguro Social, mientras otras instituciones tienen menos distribución. Entonces, también puede ser un tema de distribución, es decir, la carga del sistema de salud está recayendo sobre el Seguro Social, mientras otras instancias también de salud pública tienen menos carga, y esto, bueno, pues está obligando a la población a acudir a cierta infraestructura cuando hay otra que puede estar disponible y que puede estar incluso, no puede llegar a desuso, porque también tanto el INSABI como el ISSSTE, bueno, generalmente tienen su propia espera, pero esta infraestructura pública sí tiene una distribución, digamos, con una carga más rumbo al Seguro Social que al resto, y bueno, una mejor distribución de esa carga también podría apoyar. Y por otro lado, en realidad, con el volumen de atención que brinda el IMSS frente al que brinda, por ejemplo, el ISSSTE o el INSABI, en realidad es normal que sea un servicio más castigado por la población a la hora de evaluarlo. Y bueno,
finalmente, si no crece la infraestructura y crece la población cada año, bueno, es normal que esto vaya pasando y en realidad habla de que hay un esfuerzo, sobre todo en este año de pandemia, por hacer las cosas lo mejor que les alcanza materialmente a quienes están en el trabajo médico, para mantener una buena evaluación o bueno, una evaluación aprobatoria, que no podríamos decir que es buena tampoco, a pesar de estas condiciones, ¿no? Ahí sí me gustaría a mí agregar alguna cosa sobre el comentario de Paola, que sí hay que distinguir los diferentes parámetros que se están midiendo, ¿sí? Porque varios de ellos, comparados con los otros servicios, si bien son menores, comparando el IMSS respecto a años anteriores en varios parámetros, ha mejorado. Entonces, incluso hay algunos, por ejemplo, calidad y servicio, que en esta medición es la más alta que hay, ¿no? Comparando al IMSS contra el mismo IMSS a lo largo de los últimos 6 años. Entonces, sí, nosotros vamos a enviar esta información a las personas de las diferentes instancias de salud para que ellos puedan tener más elementos y bueno, poder ver cómo vamos fortaleciendo como comunidad todos estos servicios. Erika ya comentaba de algunos esfuerzos de algunos organismos empresariales de, de ir colaborando para que haya un mejor servicio para la comunidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Bueno. Buenas tardes todavía. Doctora Marta Sánchez de la Comisión de Salud Fronteriza. No alcancé a ver la primera presentación y quería preguntar si nos van a compartir esta información como primera pregunta. Y la segunda, sobre las tasas de la letalidad que se presentaron, me llama la atención que están presentes 3 estados fronterizos en los primeros lugares. Entonces habría que analizar esa parte, ¿no? También de por qué de los 6 estados, 3 están más afectados en las tasas de letalidad. Y podríamos decir que son estados que tienen menos infraestructura, porque vimos que Tijuana y Mexicali están en el primer lugar, por ejemplo, ¿no? Pero también vemos a Monterrey, vemos a León, que son conocidos con estados con mejor infraestructura en salud en comparación de los estados, de otros estados, ¿no? Tanto del norte como del sur. Entonces llama la atención aquí este fenómeno, ¿no? De la letalidad tan aumentada en estos estados. Ahora lo quería comentar, ¿verdad? De analizar un poquito más el fenómeno, ¿no? De las posibles causas de por qué estas ciudades tienen tan aumentada su letalidad. Y también mencionar que tiene que ver también mucho los sistemas de salud que tenemos en cada estado. Recordar que, por ejemplo, Chihuahua no firmó convenio con INSABI y eso nos limita mucho en los recursos en salud en comparación con otros estados que sí lo firmaron. O sea, nos limita en que nos lleguen recursos del gobierno federal para poder atender las necesidades de salud en la comunidad. Y bueno, es el único estado, varios estados no firmaron INSABI y están en esta situación. Entonces, también ver esto, ¿verdad? De los que no firmaron, cómo se vieron afectados, si están dentro de los primeros lugares y de letalidad, que es donde podemos medir. Como decía, no vi la primera presentación y por lo que escuché en las preguntas no se compararon, no se pudo comparar pues la infraestructura entre estados, ¿verdad? Entre el número de camas sensables y todo esto, pero el índice, la tasa de letalidad que tenemos pues es un indicador que nos habla de cómo están los servicios, pero sí me llama la atención este mosaico, ¿no? De estados tan diferentes y la presencia de 3 estados fronterizos. Entonces, nada más quería comentar eso. Y muchas gracias, muchas felicidades por este análisis tan necesario, ¿verdad? En estos tiempos. Creo que estos espacios son muy importantes y creo que tienen que seguir, ¿verdad? Más ahora para analizar, ahora sí que hacer el recuento de los daños y también cómo responder en todo el tiempo que nos queda para mejorar la situación en salud en nuestra comunidad. Muchas gracias.
Muchas Muchas gracias, gracias, Marta. doctora. Sí, de Solo hecho, yo quería como una... perdón. Perdón. Nada más iba a mencionar una muy breve precisión. Los municipios que aparecen en esta tabla de tasa de letalidad y en la de tasa de defunciones por cada 100,000 habitantes son los 20 municipios más poblados del país. El comparativo tiene como primer criterio la población del municipio. Si aparecen en esta gráfica o no aparecen, es bajo el criterio de ser uno de los 20 municipios más poblados del país, y no es un comparativo de los municipios que tienen mayor o menor letalidad en todo el país. Es decir, estamos ordenando de mayor a menor a estos 20 municipios en particular, y lo hago nada más por si se pudo haber generado un malentendido acerca de que estos municipios representan al top 20 de mayor letalidad en todo el país. No es así. Son los 20 municipios más poblados y su tasa de letalidad ordenada de mayor a menor. Esto lo menciono con interés de aclarar sobre esta parte de los estados fronterizos, que están aquí siendo comparados por ser estados que atraen una cantidad de población importante. Y efectivamente, para el caso de la tasa de letalidad, sí, Tijuana y Mexicali son los más altos de estos 20 municipios más poblados, pero el comparativo no toma municipios con otras características. Este comparativo se hace así con el propósito de poder comparar municipios que tienen una dinámica social y económica similares por el tamaño poblacional, y no generar una comparación que pueda resultar injusta para alguna de las partes con municipios muy pequeños y dinámicas muy distintas y municipios metropolitanos, por ejemplo. Lo mismo iba a comentar, así es que ya con eso, sí, son los 20 municipios más poblados con los que nos estamos comparando, y así sí nos permite comparar a quién ocupó de esos 20 municipios el primer lugar en letalidad. Y lo que sí, comentando por el comentario de la doctora, generalmente los fronterizos han estado de esos 20 municipios en el top, aun y que ahora, y yo creo que tiene que ver mucho también con el tema de cómo les agarran la primera ola, la segunda ola, pues ahorita, por ejemplo, en algunos de los primeros, pues está Puebla, está México, entonces sí tiene que ver un poco con el tamaño poblacional. Y me parece excelente la aclaración que hace la doctora, por ejemplo, de la firma de los convenios de gobierno del Estado con INSABI y a lo mejor la falta de recursos, porque ese es un tema que los datos a veces son muy fríos, nosotros los presentamos y a veces no tenemos la explicación de los porqués, ¿verdad? Cuál es el motivo, la razón, que es más cualitativa a lo mejor de ese dato frío, ¿va? O duro de temas de recursos o de temas de infraestructuras. Entonces, saber ella con su experiencia compartirnos la información que cree que pudiera ser, esto es muy valioso tanto para el sistema, yo creo que como para los juarenses. Muy bien. Con lo que comenta Marta, con esto que nos ha dicho Marta Sánchez, yo creo que es algo de lo que queremos suscitar con la presentación de esta información, ¿sí? El diálogo, y que haya pues esas opiniones de gente que está dentro del sistema de salud con esta información que se ha generado, y que los diferentes medios de comunicación que están aquí presentes, bueno, puedan tener contacto a partir de esta información con la gente de las instancias sanitarias, para poder ir viendo cómo entendemos mejor la situación y cómo vamos como comunidad avanzando en tener mejores servicios. ¿Algún otro comentario antes de retirarnos para ser muy respetuosos con el tiempo? Pues yo solamente que estoy tomando nota, Sergio, de los comparativos nacionales para el siguiente informe. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. Les vamos a enviar, como preguntaba Marta, si les íbamos a enviar la presentación, les vamos a enviar la presentación de PowerPoint y el documento, ¿sí? En PDF se los estaremos haciendo llegar. Por favor, nomás que nos pongan su correo aquí en el chat. Creo que tenemos el de la mayoría, pero más vale asegurarnos para que les podamos hacer llegar la presentación y el documento en PDF, por favor. ¿Sí? Entonces, pues de nuestra parte sería todo.
Próximamente les estaremos ahí mandando la información entre hoy y mañana. Y pues ahí les estaremos mandando las invitaciones para las siguientes presentaciones de los informes que tengamos. Bueno, de nuestra parte es todo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.